Bien, señores, antes de seguir con Fernando Peña, quisiéramos recordarles a los amigos de la promoción del 64 de la Escuela de Medicina que esta noche hay una reunión virtual de la generación Amistad y Perseverancia, hoy a las 8 de la noche por Zoom. Les recordamos a algunos de ellos que recuerdo, como Ramón Sufrón, Juan José Valle, Ariel Pérez Hubiera, Nancy Betance, Roberto Ureño Valle, Ángel Caputo, Alfredo Miniño, Ariel Pérez, Ricardo Limardo, Emma Mota, Sonny Moreta, Gilberto Rivera, Fran Esteve, Juan Vargas y todos Rodríguez de Santiago, Rosa Francia Rojas y todos los egresados de ese año están convocados esta noche por Zoom. Señores, estamos hablando de pacto eléctrico y hay algo que el usuario no sabe encaminar esa queja. Ustedes sabían que hace 3 noches hubo un apagón o un alza de voltaje descomunal aquí en la capital que se llevó miles de efectos eléctricos. No sabíamos. Pero miles de efectos eléctricos en casas de familia. No sé quién responde por eso. Lo otro que queremos repetir es el fallecimiento de un primo de Wilson Jacim, hijo de Miguel Jacim, fallecido de un infarto en la noche de ayer. Y finalmente recordarles que en el Cercado no hay agua hace 2 semanas. Absolutamente una gota de agua no la hay en el pueblo. Bien, la unidad de diálisis del siglo XXI está afiliada a SENASA, contributivo y subsidiado, APS, ARS, Primera ARS de Ser Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y PALIC. Todos esos están afiliados a siglo XXI y los dializados tienen acceso a Carretera Duarte Vieja, es decir, Las Palmas, esquina Isabel Aguiar en Herrera, 809-544-0909. Adelante, Carlos. También recordarles que Natrafen Plus acaba con los dolores intensos y las fiebres. Natrafen Plus, para acabar con las molestias, es un producto de Disfármaco, calidad que crece. Natrafen Plus. La Monumental de Seguros, en su sede principal de la avenida Piquilora número 1, en la entrada de Santiago. Ahí usted asegura su futuro hoy con todos los tipos de seguros, desde vida, automóvil, vivienda, viajes e incendio. 35 productos en una de las aseguradoras más completas y con 32 años en el mercado. La Monumental de Seguros. Bien, señores, en el día de ayer teníamos a una doctora neuróloga y le decíamos, doctora, por favor, baje el nivel de la exposición para que llegue a los enfermos y a los preocupados por males de ese tipo. Yo le pido a Fernando, baja el nivel del pacto eléctrico para que el usuario pueda entender que se está discutiendo sobre lo que a mí me interesa y sobre todo el único afectado en este problema, que ni siquiera estoy seguro, dice los sectores sociales. ¿Están representados los usuarios en el pacto, Fernando? Sí, claro, están representados y están representados de manera múltiple, organizaciones sociales de base, organizaciones de segundo nivel, federaciones, juntas, están representados por la Fundación de los Consumidores, que es un organismo bastante viejo, que es parte del equipo que coordina junto a nosotros como observatorio este proceso y otras entidades. Esta Articulación Nacional Campesina, la Federación de Cooperativas. Hay decenas de grupos que se incorporaron al proceso de discusión. Y si yo veo el observatorio como mi representante, ¿yo lo estoy viendo mal? Usted puede estar seguro que el observatorio representa ahí no solo a la academia, sino que desde la academia, por la visión crítica que tiene, representa los intereses de los consumidores y las consumidoras. Es más, el 21 de diciembre de 2017 y en el día de hoy,
hoy, 29 de octubre del 2020, estamos hablando de 3 años. De 3 años. Sí. El primer párrafo de la Declaración de Sociedad Civil decía: fracasó de nuevo la maniobra del gobierno de imponer como pacto eléctrico un acuerdo tras bastidores arreglado con una parte de la cúpula monopólica del gran empresariado que es beneficiaria de la crisis y del desorden en el sistema eléctrico dominicano. Y el párrafo primero de la declaración que se va a dar a conocer hoy en una rueda de prensa que dentro de 1 hora tendrán los sectores de sociedad civil que forman parte del pacto, dice: tal y como lo dijo el sector social el 21 de diciembre de 2017, imponer un pacto eléctrico, un acuerdo tras bastidores, arreglado con una parte de la cúpula monopólica del empresariado que es beneficiaria de la crisis y del desorden del sistema eléctrico dominicano, escucha ahí lo que usted pregunta, solo asegurará un aumento de la tarifa eléctrica, mantendrá las pérdidas de energía eléctrica, que es donde está concentrada la corrupción, eliminará de la ley lo que obliga al pago de la compensación por apagones, suprimirá el 10% que deben pagar los usuarios no regulados y no establecerá la veeduría social independiente en todo el sistema eléctrico dominicano. En una diferencia de 3 años, el sector social ha tenido que decir y repetir lo mismo. Y eso que nosotros estamos diciendo, lo dijo durante esos 3 años el Partido Revolucionario Moderno en documentos como el que yo acabo de leer. Entonces, ¿por qué decir que ahora el documento que salió de esa maniobra que se hizo antes es un documento donde está listo todo para hacer un consenso y firmar el pacto eléctrico? Es porque, en definitiva, el mismo proceso político que vive el país, el momento actual de la coyuntura, el tipo de repartición de áreas de influencia que ha tenido que hacerse para la transición política que vive el país, es la que permite que ahora el sector empresarial monopólico que tiene que ver con la energía, desde la generación hasta la manipulación de los otros niveles y fases del proceso y de la cadena del sector eléctrico, determinen e impongan lo que ellos querían hacer desde aquel momento. Eso, de alguna manera, se convierte en una dificultad para discutir el pacto eléctrico actualmente. Sin embargo, nosotros hacemos una apuesta. Hacemos una apuesta a que no solo el PRM sea coherente, sino que las autoridades actuales del sector, que son las que plantearon precisamente lo mismo que planteaba y sigue planteando sociedad civil, adopten una actitud coherente no solo con las posiciones anteriores, sino que permita terminar de discutir el pacto eléctrico en condiciones de transparencia y apostando a que este país definitivamente supere la crisis que eso implica. Si no superamos el problema eléctrico en el país, los desafíos de nuestra economía van a ser peores para la nación, porque no habrá la capacidad para afrontar el problema con éxito, y seguro que los desafíos que impone la necesidad del salto al desarrollo no tendremos las capacidades para cumplirlo. No solo por el costo que esto implica, sino además por el sangramiento que significa para la vida dominicana y para la economía del país. Entonces, el pacto eléctrico perfectamente puede discutirse incluso en un plazo menor que el planteado por el propio presidente de la República, pero sí y solo si esto se hace con transparencia, en igualdad de condiciones, y de verdad se adopta una decisión que sea más que buscar medidas cosméticas, como decía el PRM en su último documento sobre el pacto el año pasado a principio, que decía que lo que se procuraba eran medidas cosméticas que lo único que implicaban era repetir en el documento que había la misma cosa que decía la ley. Usted no puede hacer un pacto para cumplir la ley y repetir lo mismo que dice la ley pura y simplemente. ¿Dónde está el régimen de consecuencia para el que viola los acuerdos? ¿Dónde están las obligaciones de aplicar la ley a aquel que es capaz de mantener el esquema de robo que nosotros llamamos en las discusiones del pacto del roboducto, que está concentrado fundamentalmente en la sede?
cómo vamos a manejar el problema de la producción de energía, cómo vamos a garantizar efectivamente que a costo mínimo se pueda desarrollar una planeación de largo plazo en el tema eléctrico. Cuando usted dice que hay que aplatanar las cosas para que el sentido común lo tome y lo vea y que el ciudadano común pueda comprender lo que estamos diciendo, yo leí un párrafo que habla muy claro, es que si no somos capaces de hacer un pacto eléctrico que piense en el consumidor, en el usuario final de la energía, en las familias, en la población, en el pueblo del país, en los trabajadores y los campesinos, en los pequeños comerciantes, en las clases medias, si no somos capaces de pensar en ello, entonces terminaremos haciendo un pacto que lo único que va a asegurar es que los generadores sean mucho más gananciosos, que los grandes consumidores de energía, los llamados usuarios no regulados, sigan haciendo el gigantesco negocio que hacen aprovechándose justamente del Estado, y además de eso castigaríamos con tarifas más altas, con tarifas mucho más altas a los ciudadanos comunes y a las familias del pueblo de este país. Nosotros apostamos a un pacto eléctrico de otras características y para ello se necesitan que desde el CES y desde la discusión actual no se repita lo que hizo el PLD, no se repita lo que se hizo en Pucamaima, sino que se den cosas nuevas. Nosotros necesitamos que ahora no se invente, que fue de las cosas que salieron hablando ahora, o por lo menos que corrieron, que quieren cambiar la metodología del pacto. ¿Usted sabe lo que implica cambiar la metodología? Dejar al ciudadano de a pie, a la sociedad civil, a los consumidores de energía, dejarlos sin ninguna capacidad de defensa, porque la única defensa que tienen es la metodología del consenso, donde se acordó que mientras todo no estuviera acordado, nada estaba aprobado. Y quieren dar por aprobado las cosas. Esa es la metodología clave, el consenso. Y entonces se inventaron en aquella ocasión hasta un supuesto consenso mayoritario, como si eso existiera en la bolita del mundo, como dice la gente. No, el consenso es la puesta en común. Entonces, como esa es la metodología, hay que ponerse de acuerdo en las discusiones porque el pueblo y los usuarios han encontrado quien los defienda en esas discusiones. Y justamente ese ha sido no solo el papel de la academia, sino el papel de los actores que combinados en la sociedad civil han construido propuestas alternativas a todas las que se plantearon. Bien. Fernando, creo que del pacto hemos hablado y posiblemente se pueda hacer otro programa sobre el pacto. Ahora, yo lo que no quisiera es, en el 72 días de este gobierno, que tú nos cuentes si realmente, sin tener que corregirle la plana, porque cada gobierno tiene su propio programa y el de este es difícil por la cantidad de crisis que hay una dentro de otra. ¿Realmente tú entiendes que estamos afrontando lo más importante o en algunas cosas estamos haciendo disquisiciones? Usted está casi citando un artículo que está en los medios de comunicación. Seguro, porque no, ya lo dije antes de tú llegar, que no hubo una combinación, porque habíamos escrito lo de las ambigüedades, de que habiendo problemas muy serios, entendíamos que se están haciendo anuncios de cosas que lucen quiméricas. Mire, doctor, yo puedo manejar el problema eléctrico de este país sin pensar en Catalina. No. Cuando se comenzó el pacto, Catalina era una idea. Cuando el pacto hizo aguas por las capacidades de manipulación del gobierno que fueron enfrentadas con éxito desde sociedad civil y que partidos como el PRM se pararon y lo afrontaron también, cuando se producía eso, Catalina era un proyecto. Hoy Catalina, con todos sus problemas, es parte de una realidad y está generando energía y está generándola a un determinado costo. Todas esas cosas se advirtieron en el pacto y yo le dije que nosotros hace 3 años hicimos una propuesta sobre 3 años, propuesta sobre Punta Catalina, propuesta sobre el tema de la tarifa y sobre el costo de la energía, propuesta sobre el tema de la generación de energía y del sistema de generación en el país. Sin embargo, Punta Catalina no estaba en la discusión del pacto. ¿Cómo se puede entonces venir ahora a decir que ya todo está listo para el pacto si no se incluyó en aquel momento y ahora no se ha discutido el tema de Punta Catalina? El ministro de Energía y Minas dijo en televisión ahora, hace apenas 3 semanas,
que el gobierno estaba obligado a producir una auditoría no solo técnica, sino financiera, para saber qué costó Punta Catalina. No lo digo yo, que lo hemos dicho muchas veces, lo dijo él. Lo han dicho funcionarios del gobierno y lo dijo el PRM hasta la saciedad. Si yo no tengo claro ese tema de Punta Catalina, ¿yo puedo tener claro el problema del costo del kilovatio de energía en este país? No, sencillamente no. Entonces, ¿cómo yo puedo discutir un pacto si yo no transparento eso? El punto de partida para discutir el tema del pacto pasa por poner transparente el problema de Punta Catalina y de definir qué va a hacer a largo plazo el gobierno. ¿La quiere vender el PRM o no? ¿La quiere vender el gobierno o no al sector privado? ¿Qué vamos a hacer con Punta Catalina? Según el ministro de Energía y Minas, eso no estaba planteado y yo estoy citándolo. Ahora, al otro día del ministro decir eso, Macarrulla en televisión, en el mismo programa que fue el ministro de Energía y Minas, dijo todo lo contrario a lo que dijo el ministro. Todo lo contrario. Entonces eso quiere decir que el gobierno no tiene claro o que alguien está sobredeterminando las cosas. Horas después el presidente de la República constituyó una supercomisión donde no solo pone a Macarrulla a la cabeza, sino que además incorpora a Celso Marrancini. Usted no puede poner al ratón a cuidar el queso. Hay que tener cuidado con eso en un país sin institucionalidad como este, en un país donde hay serios problemas de gobernanza, heredados y actuales, y autogenerados en proceso, donde venimos incluso de la amenaza de una crisis de gobernabilidad en el país a propósito de todo el tema de los procesos electorales sucesivos y la situación que se creó en el país, que si se pospuso por algo o se desdibujó en alguna medida fue por el tema de la pandemia, que hace resultado ser al mismo tiempo que una desgracia, un recurso excusatorio para los grupos de poder y los clanes políticos y la clase política del país y el partidismo tradicional. Si esto ha pasado hoy, entonces cuando pensamos en el pacto tenemos que pensar, y cuando pensamos en el país tenemos que pensar en cosas importantes. Por tanto, como que hay que apuntar mejor en el problema del manejo del problema eléctrico, y al presidente creo que hay que reconocerle como una posibilidad que la discusión del pacto en otras condiciones, no venir a traer la gente narigoneada a firmar un documento que ni usted, presidente, ni el PRM creía en él, porque lo denunciaron. Y ahora lo están reclamando como que está listo para firmar el pacto. 1. 2. Tiene que atenderse otros problemas que son claves e importantes. El gobierno puso a depender, por lo menos en términos de publicidad, la satisfacción de las necesidades y las demandas del presupuesto público para el año que viene, de un simple negocio y de un prestamito cualquiera, o de un prestamito, no, de un adelanto cualquiera de una empresa como Barrigol, que son chelitos que le va a dar al país. Y nosotros hemos insistido y planteamos públicamente, demostrado con datos de que es posible conseguir nada más de Barri, $600 millones por año, sin cambiarle el contrato, nada más ajustando y verificando el problema de las ganancias de Barri, de los cálculos y de las formas de recaudar dinero para el Estado Dominicano, que Barri lo quiere vender cuando le da su gana como socio de ella en el país en el tema minero. Si usted no ve claro el tema minero y sencillamente abre las compuertas para que una empresa como Barri siga desbaratando este país, instale una nueva presa de cola en Cuance, amplíe su explotación minera invirtiendo $1.300 millones, dicen ellos, en tunelación, porque ahora pasan ahí a la explotación subterránea, y no se pone claro exactamente lo que el pueblo dominicano debe ganar de su propio oro y de su propia riqueza con una empresa que en el mundo ha tenido que renegociar este año 4 contratos, 2 en África y 2 en América Latina, y que acaba de ser sacada de Chile y castigada incluso con multa, ha tenido que pagar multa no solo de $9 millones, sino de 5. Lo que aquí le estamos pidiendo, que nos adelante Barri, en boca del presidente y del gobierno, en otros sitios se lo han puesto de multa por estar violando, como lo hacen aquí y lo han hecho en la República Dominicana, reglas, leyes, transparencias, etcétera. Entonces, nosotros cuando vemos esto, lo que decimos, doctor, es enteramente posible que el país pueda ser visto de otra manera y que podamos tener y construir incluso nuestro presupuesto de manera alternativa. El PRM dijo que había que recuperar los robados. Dígame, ¿dónde está el planteo de la recuperación de los robados para conseguir dinero para lo que este país necesita?
y afrontar la situación que le dejaron encima gobernantes que se convirtieron sencillamente en una cúpula depredadora del Estado y del patrimonio público, como pasó con los recientes gobiernos en la República Dominicana. Ese problema esa situación nos obliga a pensar que es enteramente posible actuar de otra manera y que se puede ser coherente. Es más, el PRM lo único que tiene que hacer, el presidente Abinader, lo único que tiene que hacer es cumplir lo que dijo en el discurso primero después que fue presidente electo la misma noche de las últimas votaciones, que lo dijo ahí en la 27 de febrero, Equino Ortega y Gasset. Cumpla con eso, coherente con eso. Ahora, aquí hay una realidad que, obligados a una transición desde un espacio tan amplio y tan diverso como el que tiene el país, no podemos de verdad manejarnos con cuestiones de simples disquisiciones. ¿Es verdad? Ahora, disquisiciones son las que están planteadas frente al gobierno y frente al país. No, lo que está planteado frente al país son cosas de mucho mayor profundidad. El tema eléctrico tiene que ser afrontado de otra manera. El tema de los impuestos y la reforma fiscal del país tiene que ser afrontado de otra manera. ¿Quién tiene que pagar impuestos? Lo que no ha pagado y lo que tiene mucho dinero. Es la gran empresa, es la ganancia la que debe ser efectivamente castigada con impuestos y no los ciudadanos que no tienen nada, que lo único que tienen es miseria. ¿Y no será eso a que se estaba refiriendo el presidente Abinader precisamente cuando dice que aunque algunos no quieran, hay que hacer una reforma fiscal? No, hay algunos que no quieren. Claro que hay algunos que no quieren. Que aunque a algunos no les guste, creo que fue la palabra que utilizó. Y hay algunos que no les gusta porque no lo quieren, eso es verdad, Carlos. Ahora, el problema es que hay que ser claro y hay que inducir las cosas y plantearlas de manera transparente. Aquí discutimos en este programa, doctor, de dónde puede salir recursos para financiar el presupuesto sin tener que recurrir fundamentalmente al endeudamiento, sin tener que arrodillársele a Barrigol. Cuando Barry, sencillamente cumpliendo la ley y además siendo el gobierno lo suficientemente audaz, podría recuperar mucho dinero, que no nos vengan con la excusa de que entonces los inversionistas privados no van a venir al país, que eso no es verdad. Ya Apolinar en este mismo programa lo explicaba. Y hay otros países que lo han hecho. A Chile llueven los inversionistas extranjeros. La propia Barrigol está de nuevo en Chile ahora. La sacaron, la castigaron, la multaron y está de nuevo en Chile. O Barrigol va a dejar el cuarto yacimiento de oro del planeta porque sí, que ahora lo quieren incluso multiplicar, ampliando la explotación minera. ¿Lo va a dejar? No. Entonces, justamente es ahí donde hay que apoyarse para garantizar la construcción de políticas que permitan al país dinero, que permitan al país recursos para afrontar estos desafíos. Nosotros hemos estado en todas estas discusiones y estas discusiones tienen que hacerse de cara a la nación y de cara al país. Es posible hacerlo con la mayor rapidez posible, no es necesario durar 3 años como se pasó resistiendo las maniobras del gobierno danilista en el pacto eléctrico. Ahora, hay que discutirlo no solo con transparencia, sino con una voluntad de afrontar los problemas del país. Se puede hacer, se pueden discutir las cosas, pero hay que hacerlo con la responsabilidad y con la transparencia que la ley obliga y que el compromiso público aconseja. Hemos estado planteando más de una vez de que se puede hacer con la rapidez que los acontecimientos permiten, pero para ello se necesita que el gobierno se disponga a eso. Las cuentas públicas tienen que estar claras. ¿Dónde están las auditorías, los estados financieros auditados de la sede? Todavía hoy, doctor, de años tenemos reclamando que necesitamos los estados financieros auditados de las sede. Nosotros necesitamos ver si es coherente lo que se está haciendo con las distribuidoras y con la CDE, con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Cómo se maneja eso de cara a las propuestas, a los hechos y lo del pacto? ¿Usted recuerda cuando discutíamos el pacto que el gobierno se inventó un nuevo contrato para otra planta de generación de energía al lado de Punta Catalina? Que se lo dieron a una empresa, oiga bien, que lo que hacía era negociar con plástico, que nunca había hecho nada de energía en el gobierno de Danilo. Una autorización y a Bichara una autorización y un poder
cuando se denunció la planta secreta en aquella ocasión, que le van a hacer en Baní también, mucho más cerca de la punta del puerto de carbón que va a alimentar o alimenta Punta Catalina. Eso pasó, eso ocurrió en ese momento. Y cuando eso ocurrió, pasaron otras cosas, le dieron autorización para hacer licitaciones. ¿Cuántos pasos y cuántas iniciativas está tomando el gobierno ahora sobre el tema de energía, sabiendo que hay que discutir un pacto? ¿Eso es transparente? No, no se puede. Bueno, aquí se recuerda siempre que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ahora el PRM es gobierno. Ahora están al frente del Estado Dominicano. Ahora existe la posibilidad de poner en práctica no lo que quieran los grupos de poder, sino lo que ustedes se comprometieron en relación al manejo transparente y a la discusión horizontal del tema del pacto eléctrico. Bien, yo creo, ¿tú querías algo? Yo creo que... Yo tengo algo al final, después que usted Sí, termine. seguro. Dime. No, pero es fuera del tema. ¿Puede decirlo? Sí, mire, el próximo día 6 de noviembre, el día de la Constitución, viernes, o sea, de mañana en 8, se va a celebrar en el campamento de los encadenados en Cotuí un encuentro de las organizaciones sociales de toda la región nordeste, del Yuna y de los ríos, del río Cuancio, Sama, etcétera, Chacüey, de todos esos municipios y de todas esas zonas, para examinar todo lo que plantea Barry sobre su plan de expansión y especialmente el proyecto de construcción de la presa de Cola en Cuance, que afectaría toda esa zona de Monteplata y afectaría la zona de agua de la capital. Los capitaleños se preparen a quedarse sin agua o a beber agua envenenada, llena de tóxicos, como ha hecho Barry con las aguas de Cotuí, que se va a reunir y que conmemorará también los 3 años que tienen los campesinos encadenados frente a Barry y frente al muro de la presa de Cola del Llagal. Eso es justamente para definir el plan a seguir para demandar de este gobierno la reubicación de las 6 comunidades que están debajo de la presa de Cola del Llagal y discutir en otros términos lo que tiene que hacerse con la aplicación de la ley. Aquí se está hablando de aplicación de la ley. Lo primero que tiene que hacer es cumplir, en este caso, con el 5% para las comunidades para afrontar esos temas. Entonces, estamos llamando a todas las organizaciones sociales a que el día 6 se concentren en el campamento de los encadenados y ahí tendremos la asistencia de una serie de legisladores, de municipalistas, de síndicos que apoyan a esas comunidades, que apoyan esa lucha y que están enfrentando el proceso de depredación de Barry Gold en esa zona y que pretenden extender en su proyecto de expansión hacia la zona que camina hacia los Haitises, que ya estuvo amenazada por la cementera, pero que en este caso particular toca los municipios de Yamasá, de Peralvillo y de Monteplata mismo. Bien. Eso es el día 6 desde la mañana en el campamento de los encadenados. Bien, no tiene que ver lo que acaba de poner Fernando Peña, que va a seguir hablando del mismo tema en otra oportunidad, sino que quiero aprovechar el día de hoy y algunas cosas que nos refrescó Fernando en para decir lo siguiente. Miren, no se ha podido descubrir una fórmula para convencer a personas que no tienen ningún interés de convencerse ni de la verdad ni de alguna otra versión que conlleve a una solución que el país está necesitando. ¿Qué necesita República Dominicana? Necesita recursos y lo necesita lo antes posible. Cuando nosotros hablamos de justicia restaurativa, algunos me dicen, esa es una táctica dilatoria que tú utilizas para defender a los ladrones. A mí no me importan porque más cosas de las que nos han dicho no nos van a decir. Pero conozco el país y conozco el sistema judicial. Sé perfectamente que más que la crisis de salud, incluyendo la crisis de salud, los recursos económicos
en este momento resultan la solución más importante, total o parcial. Cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿de qué estamos hablando? De que hoy sometieron 2 o 3 expedientes, que posiblemente un expediente esté amparado por una prueba, o creen que debe haber una prueba, de que esa persona manejó, vamos a suponer, 20.000 millones en el ejercicio de sus funciones, y que ellos deducen que de esos 20.000 millones podrían localizarse alrededor de 2.000 millones. Estamos poniendo un ejemplo en ficción. Entonces, hay 2 caminos. Se lleva a la justicia, esa persona busca abogados que tratan de demostrar lo contrario y se toma 1 mes, 1 año, 2 años, 10 años y termina con una condena a 5, a 10 años y el Estado o no lo recupera o recupera muy poco. Eso es justicia. Condenarlo preso y que se le embarguen algunos bienes que se puedan localizar. Lo que estamos propiciando es que todo aquello que ocurrió en los últimos 20 años, y que no me hablen de prescripción, que el robo es robo en cualquier época, en la gestión del gobierno del PLD, de los gobiernos del PLD, vengan. Mira, nosotros tenemos aquí que ustedes manejaron 20 presupuestos. Promedio de esos 20 presupuestos posiblemente haya sido 500.000 millones promedio, lo que quiere decir que los números son altísimos. Entendemos que fulano de tal, esa de los 20.000 millones, usted tiene 2.000 millones. Nosotros queremos que usted nos devuelva 2.000 millones. Es que yo no lo tengo. Bueno, ¿qué usted ofrece? Yo le ofrezco 100 millones, olvídate. Le ofrezco 500 millones. Deme los 500 millones. Y entonces va a aparecer la oposición que diga, imposible, porque de 2.000 millones está cogiendo 500. Bueno, está cogiendo 500 y con ladrones no se negocia. Bueno, vamos a la justicia y nos pasamos 10 años y nos devuelve de una casa y un carro. Eso es lo que nosotros... Quirino tiene todos los bienes que tenía en República Dominicana, lo mantiene, porque hizo un pacto allá. Un hombre que comercializó drogas y nuestra juventud la hizo adicta para hacer negocios. Pero no importa, porque los americanos lo hicieron. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Si de una suma se puede recuperar el 25%, aminorando, porque también tienen que coger cárcel, como él cogió 8 años. ¿O ustedes creen que los banqueros que defraudaron están quebrados? ¿De verdad ustedes creen que están quebrados? Lo que pasa es que una cosa es la experiencia y otra cosa es el discurso. El que nada tiene que perder y puede aguantar cualquier cosa. Con respecto a Catalina, veo que es Catalina, pero desde un principio, desde que se habló de eso. Y yo digo, cuando usted va al médico por primera vez, ¿qué le pide el médico? Le pide antecedentes familiares. ¿De quién usted es hijo? ¿De qué se murió su papá, su mamá, su abuelo? ¿De qué sufren? Y le hacen un expediente de antecedentes familiares antes de comenzar. Y eso hay que hacerlo en Catalina. ¿Cuál era la situación del país antes de Catalina? Que no había luz, que se necesitaban 800 megas y que cada año había que hacer 200 en adición. Y resulta que un gobernante se pasó 8 años sin hacer nada, que se llama omisión, miró para otro lado,
se puso de acuerdo con los verdugos, que eran los generadores, y se pasaron 8 años facturando lo que le dio la gana. Apagones financieros, tú me pagas, siempre estaban en $800 millones pendientes. Entonces eso es omisión, y eso no es un delito. No es un delito. Entonces viene el de comisión, viene un tipo, dice, no, aquí voy a hacer los 750 megas que se necesitan. Pero resulta que yo estoy convencido de que no sé si hay 500 millones, no lo sé, de sobreprecio, pero sí estoy seguro, y no tengo por qué taparlo, de que no tiene ningún sentido que una compañía que estuviera haciendo un proyecto de esa magnitud coloque en el Palacio Nacional un asesor electoral pagado por esa compañía. Bueno, ese es un delito que debe de pagar el que contrató a ese señor. Pero hizo la planta, sí la hizo. La hizo de carbón, contaminó. ¿Por qué se hizo de carbón y no se hizo de gas? Porque como quiera que sea, si la hacía de gas le iban a dar los 500 millones, porque el que hizo la planta fue el que se ganó el concurso. Porque en ese momento el gas no era viable y el carbón tenía precios que cambió. Porque todo cambia. Entonces, por comisión y por omisión, ese pacto nunca se quiso discutir. Todo está señalado a una cosa, a demostrar que eso no se necesitaba y que a Danilo hay que meterlo preso. Todo lo otro es retórica. Todo lo otro es retórica. Y que el héroe nacional que se pasó 8 años partiendo los beneficios con los generadores, a ese señor no lo... Y que hoy están en Palacio. Entonces, Julito está defendiendo ladrones. Los honorables genitales de las madres de los que están diciendo así. Y punto, como dice el héroe Deli Erasme. Vamos a una pausa.